Buenas tardes, acá estamos nuevamente en un día especial, Día de la Patria, Día de la Independencia, y justamente estamos hablando de todo un tiempo en el pueblo de Israel que lo que menos tuvo fue independencia, ¿eh? Pero me parece que es muy interesante estar viendo lo que pasa, lo que les pasó, ¿eh? Estamos viendo Jeremías, yo creo que es el programa número 6 de Jeremías, lo que le pasó al pueblo de Judá en primer lugar, pero con un Dios que amaba al pueblo de Israel completo, y que les va mostrando en la vida de Jeremías. Todo lo que estaba pasando está reflejado en la vida de Jeremías. Por eso, después de dejar lo hermoso que fueron esos capítulos de promesas de restauración, de libertad, de vida nueva que el Señor les hacía con toda seguridad, vamos a entrar ahora en capítulos un poco salteaditos, donde vamos a ver todo lo que en carne propia tuvo que pasar Jeremías. Y de paso vamos a aprender también, que me parece tan importante para poder uno adentrarse en la lectura de un profeta como este, de 52 capítulos, en la manera de ir entendiéndolo, de prestarle atención a los datos que tenemos para ir al menos en líneas generales entendiéndolo. Para entenderlo bien hay que ir a un comentario o hay que meterse en los muchísimos materiales que hay en este momento en Internet o en los libros, por supuesto, pero mínimamente lo que hacemos en este espacio es tratar de ser buenos lectores, ¿sí? Que nos fijemos, que prestemos atención y que vayamos tomando la capacidad de leer entendiendo mínimamente. Bueno, vamos a empezar con el 26. O sea, nos vamos antes del libro de la consolación, que fue desde el 30 al 34. Vamos anteriormente al 26, porque siempre tenemos pasajes históricos, narrativos, después pasa a otro tema, al libro de la consolación, que fue posterior. El libro de la consolación fue posterior a esto que leemos. Capítulo 26, al comienzo del reinado de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, vino a Jeremías esta palabra del Señor. Me encanta la rigurosidad con que está contado, siempre indicando el momento, ¿sí? El detalle histórico: después de Josías vino su hijo Joacim, después de Joaquim y después Sedequías, porque van a aparecer por acá. Sedequías fue el último fue llevado por Nabucodonosor. Entonces, así dice el Señor: párate en el atrio de la casa del Señor y di todas las palabras que yo te ordene a todas las ciudades de Judá que vienen a adorar en la casa del Señor. No omitas ni una sola palabra. Me encantan esas frasecitas que están ahí como para que el Señor manejaba todo. Tal vez te hagan caso y se conviertan en su mal camino. Si lo hacen, me arrepentiré del mal que pensaba hacerles por causa de sus malas acciones. Tú les advertirás que así dice el Señor: si no me obedecen ni se ciñen a la ley que yo les he entregado, si no escuchan las palabras de mis siervos los profetas, a quienes una y otra vez he enviado, y ustedes han desobedecido, entonces haré con esta casa lo mismo que hice con Silo, un centro de adoración. Haré de esta ciudad una maldición para todas las naciones de la tierra. Las advertencias del Señor no eran livianitas, eran muy fuertes, muy rotundas, muy firmes. Terminó el mensaje del Señor. Versículo 7. Los sacerdotes, los profetas y el pueblo entero oyeron estas palabras que el profeta Jeremías pronunció en la casa del Señor. Era un día de fiesta o de algo así, porque dice que habían venido de todas las ciudades de Judá. Estamos en el reino del sur. Pero en cuanto Jeremías terminó de decirle al pueblo todo lo que el Señor le había ordenado, los sacerdotes y los profetas lo apresaron
y le dijeron, vas a morir. Acá se acabó los tiempos de tranquilidad, de calma en la vida de Jeremías. ¿Por qué has profetizado en el nombre del Señor que esta casa se quedará como Silo y que esta ciudad quedará asolada y deshabitada? Todo el pueblo que estaba en la casa del Señor se abalanzó sobre Jeremías. No fueron solo palabras. Cuando los jefes de Judá escucharon estas cosas, fueron del palacio del rey a la casa del Señor y se apostaron a la entrada de la puerta nueva del templo. Allí los sacerdotes y los profetas dijeron a los jefes y a todo el pueblo, este hombre debe ser condenado a muerte, porque ha profetizado contra esta ciudad, tal como ustedes lo han escuchado con sus propios oídos. Esta fue, no estoy segura de decir la primera, pero fue una de las veces que Jeremías tuvo que enfrentar esto. Pero Jeremías les dijo a todos los jefes y a todo el pueblo, el Señor me envió para profetizar contra esta casa y contra esta ciudad todas las cosas que ustedes han escuchado. Así que enmienden ya su conducta y sus acciones. No los empezó a insultar, les hizo el pedido que el Señor les había dicho antes. Obedezcan al Señor y el Señor se arrepentirá del mal que les ha anunciado Él. En cuanto a mí, estoy en manos de ustedes. Hagan conmigo lo que mejor les parezca. Profeta, humilde, tan entregado al Señor como entregado a las autoridades. Pero sepan que si me matan, estarán derramando sangre inocente sobre ustedes mismos y sobre los habitantes de esta ciudad. Lo cierto es que el Señor me ha enviado a que les anuncie claramente todas estas cosas. Me impacta la humildad. Los jefes y todo el pueblo dijeron a los sacerdotes y a los profetas. Ojo, los que reaccionaron fueron los jefes y el pueblo. Los jefes bueno, ahí no eran las tribus, pero eran los clanes, las familias, ¿sí? Este hombre no debe ser condenado a muerte, porque nos ha hablado en el nombre del Señor nuestro Dios. Entonces, algunos de los ancianos del país se levantaron y le recordaron a toda la asamblea del pueblo que durante el reinado de Ezequías, Miqueas de Moreset había profetizado a todo el pueblo de Judá. Así dice el Señor Todopoderoso, Sión será arrasada como un campo, Jerusalén quedará en ruinas y la montaña del templo se volverá un bosque. Esta cita es nuestro Miqueas, el que escribió el libro Miqueas 3:12. Es tal cual lo que aparece en el libro de Miqueas. Siguieron hablando quienes eran algunos de los ancianos del país, menos mal que escuchaban. ¿Acaso Ezequías, rey de Judá y todo el pueblo mataron a Miqueas? ¿No es verdad que Ezequías temió al Señor y le pidió su ayuda y que el pueblo se arrepintió del mal que les había anunciado? Sin embargo, nosotros estamos por provocar nuestro propio mal. Paro así en el 19, porque acá viene, y acá muestro eso que les decía de el libro fue tomado por cronistas, por sus discípulos, no se sabe bien cómo, pero el siguiente capítulo habla del reinado de Sedequías, que vino mucho después, de manera que acá acabamos de leer en el 26 algo que sucedió cuando Joacín, el hijo de Josías, un rey extraordinario, lo quiso matar. Muy bien, así que tenemos que pasar el 27, 28, 29, ya estuvimos ahí. Tenemos que pasar los 4 capítulos del libro de la consolación, aunque en el libro de la consolación, cuando está la compra del terreno, que leímos ayer, la compra del terreno, ahí está hablando de más adelante. Muy bien, pero ahora tenemos que ir al 34, inmediatamente después del último libro de la consolación. La palabra del Señor vino a Jeremías cuando Nabucodonosor, ya lo tenemos acá, rey de Babilonia,
estaba atacando a Jerusalén y a sus ciudades vecinas con todo su ejército y con todos los reinos y pueblos de la tierra regidos por él. Acá ya estaba el imperio babilónico que había llegado hasta Egipto. Así dice el Señor Dios de Israel, una nueva palabra cuando tenían en las rampas ya a los babilonios. Ve y adviértele a Sedequías, rey de Judá. Acá tenemos a Sedequías ya, el último, fue el último. Voy a entregar esta ciudad en manos del rey de Babilonia, quien la incendiará. Y tú no escaparás de su poder, porque ciertamente serás capturado y entregado en sus manos. Tus ojos verán los ojos del rey de Babilonia, y él te hablará cara a cara, y serás llevado a Babilonia. No obstante, esto es re interesante, después de eso, que le está diciendo el fin, dice Dios que siempre es misericordioso y compasivo. Dice, no obstante, Sedequías, escucha la promesa del Señor para ti. Así dice el Señor, tú no morirás a filo de espada, sino en paz. También yo te prometo que, así como los reyes de antaño que te precedieron quemaron especias por tus antepasados, a ti también lo harán en tu funeral, lamentándose por ti y clamando. El profeta Jeremías dijo todo esto a Sedequías, que Dios le estaba dando una oportunidad. Dijo todo esto me encantan estos escritores, ¿no? A Sedequías, rey de Judá en Jerusalén, todo el tiempo volviendo a confirmar, a dar el dato, a dar el detalle. Mientras tanto, el ejército del rey de Babilonia estaba combatiendo contra Jerusalén y contra las ciudades de Judá, que aún quedaban, ya habían tomado gran parte del territorio, que eran Laquis y Azeca, que eran las únicas ciudades fortificadas. Claro, los otros entraban, pero quedaban esas fortificadas. Ahora, no sé si viene después, no sé en qué momento fue, pero leo este poquitito que muestra la calidad humana. Sedequías había recibido una palabra de Dios que Dios lo iba a permitir hablar con Babilón, con el rey de Babilón. Dice 34:8, leo 4 versículos. La palabra del Señor vino a Jeremías después de que el rey Sedequías hizo todo un pacto con el pueblo de Jerusalén para dejar libres a los esclavos. Algo magnánimo estaba teniendo. El acuerdo estipulaba que cada israelita debía dejar libre a sus esclavas y esclavos hebreos y que nadie debía esclavizar a un compatriota judío. Todo el pueblo y los jefes que habían hecho el acuerdo liberaron a sus esclavos de manera que nadie quedaría obligado a servirlos. Quizás esto era un poco para reconciliarse con Dios. No dice exactamente si fue antes o después de estas palabras que Dios le dijo a Sedequías que iba a tener una oportunidad. Pero lamento tener que leer el versículo 11. Pero después se retractaron y volvieron a someter a esclavitud a los que habían liberado. Y ahí vino otra vez la palabra del Señor que dice, basta, no hay más paciencia. Sedequías los entregaré en manos de sus enemigos, lo que Dios ya venía diciendo desde antes. Muy bien, en el capítulo 35 muestra de lo que digo, de la manera en que se armó, no cronológicamente. La palabra del Señor vino a mí en los días de Joacim. Volvemos atrás, así que el capítulo 35 es anterior. Pero tenemos que llegar al 36. Esta palabra del Señor, este es un capítulo impresionante para verlo representado y si no, imaginarlo. Ya van a ver. La palabra vino a Jeremías, de nuevo volvemos atrás, en el año 4 del rey Joacim. En el año 4, o sea, esto que leímos anteriormente del capítulo 34 era después, en el tiempo de Sedequías el último. En el 36 tenemos este relato de cuando Jeremías
era escuchado por el rey, en este caso Joacim, y vamos a ver lo que hizo. El Señor le dijo a Jeremías, toma un rollo y escribe en él todas las palabras que desde los tiempos de Josías, desde que comencé a hablarte hasta ahora, te he dicho acerca de Israel, de Judá y de las otras naciones. Cuando los de Judá, los últimos que quedaban, se enteren de todas las calamidades que pienso enviar contra ellos, tal vez abandonen su mal camino y pueda yo perdonarles su iniquidad y su pecado. El corazón de Dios está en cada una de estas intervenciones para darle palabra a Jeremías para que avise. Esto eran antes, en los tiempos de Joacim. Y esto es la preparación de un rollo de las escrituras. Me encanta esto, haber descubierto, haber prestado atención. Otra vez leí Jeremías, pero siempre sin tomar en cuenta los detalles, los momentos. Este tema, que un capítulo es con un rey, que el otro capítulo es con un rey anterior, aunque uno no sea, ni lo seamos, ningún erudito, pero por lo menos decir, bueno, esto pasó antes. Ya Jeremías estaba insistiendo. Bueno, miren esto. Llamó a Baruch, su secretario y amigo, y mientras le dictaba, Baruch escribía en el rollo todo lo que el Señor le había dicho al profeta. Luego Jeremías le dio esta orden a Baruch: estoy detenido y no puedo ir a la casa del Señor. Era cuando vimos en el libro de las consolaciones que estaba detenido. Por tanto, ve a la casa del Señor en el día de ayuno y lee en voz alta ante el pueblo de Jerusalén las palabras del Señor que te he dictado y que escribiste en el rollo. Léeselas también a toda la gente de Judá que haya venido de sus ciudades. Otro día de fiesta. A lo mejor su oración llega a la presencia del Señor y cada uno se convierte de su mal camino. Ciertamente son terribles la ira y el furor con que el Señor ha amenazado a este pueblo. Baruch hizo tal y cual como le había ordenado Jeremías. Leyó en la casa del Señor las palabras contenidas en el rollo. En el año 5 de Joacim, hijo de Josías, todo el pueblo de Jerusalén y todos los que habían venido de las otras ciudades de Judá fueron convocados a ayunar en honor al Señor. Ellos hacían, todo lo ritual, ellos lo hacían, puntualmente. Pero el corazón estaba lejos de Dios. Baruch, este otro hombre valiente que tenemos en el libro de Jeremías, se dirigió al atrio superior de la casa del Señor a la entrada de la puerta nueva y desde la sala de Gemarías, el cronista, yo desde que descubrí los cronistas en los profetas, porque esos son los que nos escribieron el Antiguo Testamento, leyó ante todo el pueblo el rollo que contenía las palabras de Jeremías. Micaías, hijo y nieto, no leo los hijos y nietos, pues siempre está toda la familia. Micaías escuchó todas las palabras del Señor que estaban escritas en el rollo. Entonces bajó del palacio del rey a la sala del cronista, donde estaban reunidos todos los jefes, el cronista, un montón. Micaías les contó todo lo que había escuchado de lo que Baruch había leído ante el pueblo. Entonces todos los jefes enviaron a Yehudí que le dijera a Baruch: toma el rollo que has leído ante el pueblo y ven. Baruch lo tomó y se presentó ante ellos, porque ellos lo habían leído ante la congregación, en el culto. Los jefes le dijeron: siéntate y léenos lo que está en el rollo. Baruch lo leyó ante ellos. Terminada la lectura, se miraron temerosos unos y a otros y dijeron: tenemos que informar de todo esto al rey. Luego le preguntaron a Baruch: dinos, ¿cómo fue que escribiste todo esto? ¿Te lo dictó Jeremías? O sea, está contado por el escritor de esto, si es que fue Baruch o si fueron los discípulos de Jeremías, está contado con todo este detalle. Sí, respondió, él me lo dictó y yo lo escribí con tinta en el rollo.
De manera que debe haber quedado esos rollos donde estaban todos los capítulos del libro, o a lo mejor alguno más apareció en los rollos de Qumran en 1942, recién guardados en vasijas cerradas. Los jefes le dijeron a esto. Yo lo escribí con tinta, de manera que rollo de cuero, quizás, no creo que sea cuero ecológico como el que ahora tenemos, no, de cuero o de papiro. Los jefes le dijeron a Baruch, tú y Jeremías vayan a esconderse, que nadie sepa dónde están. Se dan cuenta que sigilo. Bueno, hay que terminar de leer este capítulo, estoy en el capítulo 36. Después de dejar el rollo en la sala del cronista, los jefes se presentaron en el atrio delante del rey y lo pusieron al tanto de lo ocurrido. El rey envió a Yehudí a buscar el rollo y lo tomó de la sala y lo leyó en presencia del rey y de todos los jefes que estaban con él. Era el mes 9 y por eso el rey estaba en su casa de invierno sentado junto a un brasero encendido. No, si esto debe haber las películas bíblicas que se hacían antes, ¿no? Qué fantástico el momento. Pero no se imaginan lo que pasó después. A medida que Yehudí terminaba de leer 3 o 4 columnas, y yo digo, a ver, ¿cómo era el rollo? ¿Se leía así o se leía así? A mí me parece que se leía así porque los rollos debían ser finitos. Y entonces leían 3 o 4 columnas, estaría dividido en columnas. ¿Qué hizo? El rey las cortaba con un estilete de escriba y las echaba al fuego de brasero. Para eso tenía el brasero, no para calentarse los pies, sino para romper la palabra del Señor. Así lo hizo con todo el rollo hasta que éste se consumió en el fuego. Ni el rey ni los jefes que escucharon todas estas palabras tuvieron temor ni se rasgaron las vestiduras. Y esto, a pesar de que el Natán de la Hías y Gemarías le habían suplicado al rey que no quemara el rollo. Esos hombres que habían tomado primero con temor cuando leyó Baruch, le pidieron que no lo quemara. Pero el rey no les hizo caso. Por el contrario, mandó a Jezamel, a Seraías y al otro que arrestaran al escriba Baruch y al profeta Jeremías. Esperen que vuelvo porque me pierdo. Esto eran los tiempos de Joacim. Así que este sería quizás el primer arresto, querría el primer arresto de Jeremías. Pero ¿saben lo que dicen esas notitas que ponía el escribiente? Pero el Señor los había escondido. Pobre Jeremías, ¿cómo no iba a decir lo que aparece en el capítulo 20? Yo quise huir, pero había como un fuego ardiente en mi interior. Luego que el Señor quemó el rollo con las palabras que Jeremías le había dictado a Baruch, la palabra del Señor vino a Jeremías, ahí donde estaba escondido, eso agrego yo. Toma otro rollo y escribe exactamente lo mismo que estaba escrito en el primero, quemado por Joacim, rey de Judá. Y adviértele a Joacim que así dice el Señor, tú quemaste aquel rollo diciendo, ¿por qué has escrito en él con toda la seguridad? El rey de Babilonia vendrá a destruir esta tierra y a borrar de ella toda persona y animal. Por eso dice el Señor acerca de Joacim, rey de Judá, ninguno de tus descendientes ocupará el trono de David. Su cadáver será arrojado y quedará expuesto al calor del día y a las heladas de la noche. Castigaré la iniquidad de él, la de su descendencia y la de sus siervos. Enviaré contra ellos y contra los habitantes de Jerusalén y de Judá todas las calamidades con las que los amenacé y no me hicieron caso. Entonces Jeremías, estoy en 36, 32, tomó otro rollo y se lo dio al escriba Baruch. Baruch escribió en el rollo todo lo que Jeremías le dictó, lo cual era idéntico a lo escrito en el rollo quemado por el rey Joacim. Otro detalle,
Se agregaron además muchas otras cosas semejantes. Y ya tenía la historia esta, así que al rollo se le agregó la historia esta, seguramente. Bueno, a ver, esperen a ver cómo seguimos, porque yo me pierdo y tenemos poquito tiempo. Capítulo 37. Capítulo 37. Nabucodonosor, rey de Babilonia, ya está acá, ya lo tenemos a Nabucodonosor. Puso como rey de Judá a Sedequías, al último. El otro era Joacim. Vino Joaquín y ahora Sedequías, el último de los reyes de Judá. Puso como rey. Nabucodonosor, ya estaba ahí, ya estaba. En lugar de, dice Jeconías, hijo de Joacim. Así que ahí había reyes que se andaban pasando. Pero ni Sedequías, ni sus siervos, ni la gente de Judá hicieron caso a las palabras que el Señor había hablado a través del profeta Jeremías. Vayan a Babilonia, entréguense, no peleen contra Nabucodonosor, conserven la vida. No obstante, el rey Sedequías envió a Jucal y al sacerdote a decirle al profeta Jeremías: ora por nosotros al Señor nuestro Dios. Esta gente que iba, se acercaba a Dios y se alejaba. Decía, no le voy a hacer caso, voy a hacer lo que iban y venía. Acá le pide. Mientras tanto, Jeremías se movía con total libertad entre la gente, pues todavía no lo habían encarcelado. Se había salvado, pero había estado encarcelado con Joacim, pero ahora estamos con Sedequías. Mientras tanto, por otra parte, el ejército del faraón había salido de Egipto, y cuando los babilonios, que estaban citando a Jerusalén, se enteraron de la noticia, emprendieron la retirada, porque todavía no había Babilonia llegado a Egipto. Así que este era un estratega, estaba teniendo en cuenta, tomo a Judá, después me voy para Egipto. La palabra del Señor no faltó nunca, palabra del Señor en este libro. Vino el profeta Jeremías. Así dice el Señor, el Dios de Israel. Díganle al rey de Judá, que los mandó a consultarme: el ejército del faraón que salió para apoyarlos se volverá a Egipto. Pues ¿qué era eso? Los amigos de Egipto venían a apoyarlo. Se volverá a Egipto. Los babilonios regresarán para atacar esta ciudad, la capturarán y la incendiarán. Decía lo mismo en el rollo. Así dice el Señor: no se hagan ilusiones creyendo que los babilonios se van a retirar. Se equivocan, no se van a retirar. Y aunque ustedes derrotaran a todo el ejército babilonio y solo quedaran en sus campamentos algunos hombres heridos, estos se levantarían e incendiarían esta ciudad. Cuando por causa de la incursión del ejército del faraón al ejército de Babilonia se retiró de Jerusalén, Jeremías quiso trasladarse de Jerusalén al territorio de Benjamín para tomar posesión de una herencia. Acá vuelve el terrenito, Quiso ir al terreno. Ese momento en que Babilonia se retiró un poco, que Egipto parecía que venía a ayudar, vieron lo que pasa en los tiempos de guerra, que hay momentos de un poco de calma. Jeremías quiso ir a ver el terrenito, pero al llegar a la puerta de Benjamín, un capitán de la guardia detuvo al profeta Jeremías y lo acusó. Estás por pasarte a los babilonios. Claro, ellos seguían emperrados en que se iban a defender, iban a derrotar a Babilonia. Estás por pasarte a los babilonios. Jeremías respondió: mentira, no voy a pasarme a los babilonios. Pero Elías no les hizo caso, sino que los detuvo y los llevó ante los jefes. Estos estaban enfurecidos contra Jeremías, así que luego de golpearlo, lo encarcelaron en la casa del cronista Jonatán, ya que la habían convertido en prisión. Así Jeremías fue encerrado en un calabozo subterráneo donde permaneció mucho tiempo. Viene algo interesante, pero no tengo más tiempo. Bueno, ¿saben lo que viene ahora, al final del 37? Que Sedequías ahora lo llama de nuevo, de una manera así conciliatoria.
Así que cada uno de estos capítulos, y miren que tenemos todavía, cada uno de estos capítulos es ida, venida. No tenía problemas de corazón, Jeremías. Estaba tan sostenido por el Señor que con todo esto ahora de nuevo vuelve a llamarlo. Vamos a volver con... Yo pensé que ya terminábamos hoy, pero no. Es tan impactante todo esto y vamos a leer hasta la caída de Jerusalén. ¿Sí? Muy bien. Seguimos viendo la paciencia del Señor, seguimos viendo el amor, la misericordia, y aún con todo lo que pasó, el amor y el cuidado sobre Jeremías. No le pasó nada. Hasta acá. Muy bien, vamos a un nuevo fin de semana que esperemos sea glorioso, con la visita del Señor y con la gloria del Señor sobre los 3 cultos. Que Dios los bendiga, nos encontraremos el lunes y seguiremos recibiendo palabra viva. Hasta el lunes, nos vemos.